¿Hacia dónde apunta la educación hoy en la República Argentina? ¿Y qué arrastramos? La pregunta es, y me permito redoblar la Sí. apuesta, si hay un horizonte de la educación en la Argentina, si Ujú. sabemos hacia dónde vamos. ¿O qué Y educación queremos? creo que, a ver, cuando se concibió la ley 26.206 de Educación Nacional, allá por el año 2006, y si bien tuvo apoyos mayoritarios, no fue una ley votada por unanimidad, esto hay que decirlo, hubieron en ese entonces diputados como el luego ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, que votó en contra, hubieron sectores que estuvieron en contra de aquella ley. Fue una ley genérica que estableció puntos de partida que permitió, tras lo que fue en el regreso de la democracia, el segundo, perdón, Congreso Pedagógico Nacional, repensar la educación de Argentina y de algún modo tratar de equilibrar este desmanejo que se daba en el sistema ante 23 realidades distintas de las 23 provincias tras el fiasco de aquella ley federal de educación de los años 90 de Menem, cuando terminó todo el proceso de transferencia del sistema educativo. Recordemos que había habido transferencia del sistema en una primera etapa en la época de la dictadura, allá años 78-79, y concluye la transferencia a las provincias, transferencia que se dio sin financiamiento, con la gestión de Carlos Menem en 1992, se termina de transferir el sistema. Esto generó una alta disonancia, digo, no solo en ingresos salariales, en programas educativos, en los modelos pedagógicos y en las formas de evaluación. La ley 26.206 intentó poner orden en esto y creo que a mí me tocó en Catamarca implementarla. Catamarca no había adherido a la ley, habíamos llegado al año 2008, se vencían los plazos de aplicación y debíamos rápidamente dejar atrás esta estructura de EGB1, EGB2, EGB3, polimodal, sin educación técnica, y era relanzar por un lado la educación técnica, por el otro lado poner en funcionamiento a nivel primario y secundario en la provincia, trabajar fuertemente con educación de jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque teníamos altos indicadores de analfabetismo, gente que no había terminado la cursada en el sistema. Entonces, había que actuar sobre varios frentes rápidamente. Esto se hizo en consonancia con Nación y en auxilio y en equilibrio con las provincias. Esto fue perdiendo impulso en orden a que, más allá de la voluntad política de todos los gobiernos de fijar un piso de financiamiento establecido en el 6%, se dio a través de dos leyes: de la ley de financiamiento previamente, la 26075, y luego la 26.206 de educación, que rescata la ley de financiamiento y le dice: che, gobierno nacional y gobiernos provinciales, todos trabajemos para llegar a un piso del 6%, que creo que ahí fue un error técnico colocar un piso atado al PBI. En este país, atar cualquier piso de financiamiento al Producto Bruto Interno, es decir, a la riqueza que genera este país en términos anuales, cuando este país tiene un electrocardiograma en materia de crecimiento y decrecimiento, fue un error. Pero ahora, si a esos errores cometidos llegamos en esta instancia, una gestión que anunció el desguace del sistema educativo porque anunció que venía a atacar al Estado. Entonces lo primero que hace es hacer desaparecer al Ministerio de Educación, subsumirlo en un Ministerio de Capital Humano, lo cual ya de por sí es una interpretación política Es en una el más alto, definición. toda una definición acerca de, che, ¿para qué sirve la población de la Argentina? Es capital humano, sirve como un recurso para la producción y para la economía. Es toda una definición política en orden a qué quiero yo cuando tengo que atender cuestiones relativas a la educación. Y esto lo transfiero también a la provincia de Catamarca por la última definición que ha tomado el gobernador Raúl Jalil, que va en sintonía con este modelo nacional en esta particularidad. Pero luego, cuando vemos que el Congreso de la Nación, y esto lo advertimos en una columna, lo hablamos acá en esta misma emisora, la sanción de la ley de presupuesto actual que rige la 2026, decide eliminar todos los pisos. Elimina el piso del 1.5% destinado a ciencia y tecnología. Elimina el fondeo que tenía el sistema de educación tecnológica, la educación técnica, Sí. que era un 0,2%, que iba contra programa y contra proyecto. Yo hago un paréntesis y doy un caso. Nosotros, yo recuerdo, estábamos en una gestión totalmente enfrentada al gobierno nacional de aquel entonces, 2010-2011, presidido por Cristina Fernández de Kirchner. Y en un momento dado recibo una llamada del ministro de Educación de la Nación, Alberto Silioni, que me dice, 28 de diciembre, no me olvido nunca, año 2010,
me dice, Mario, dice, te tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? Hay financiamiento extra de educación técnica. ¿Y cuál sería la mala? Tenés 2 días para presentar los prototipos de proyectos de educación técnica para transferirte los fondos. Pero ¿y por qué no me lo dijeron antes? Porque acabamos de cerrar la auditoría de Formosa y Misiones. Formosa, don Gilles Binfram. Sí. Dice, y los fondos han sido extraídos de la provincia de Formosa por incumplimiento. Y en orden a los cumplimientos de Catamarca queremos que vayan a Catamarca. Tenés 2 días para presentar los proyectos. Yo me acuerdo que puse a todo el equipo del Ministerio de Educación a trabajar sobre eso. Y el día 31 de diciembre fueron giradas cifras millonarias a la provincia de Catamarca en materia de educación técnica. ¿Por qué? Porque era contraproyecto con auditorías, Claro. con contrataciones a consultoras y a profesionales del sector privado para trabajar esto, y vos era contraproyectos, rendías y podías volver a presentar proyectos. O sea, era un sistema altamente controlado. Digo, ahora acaban de desfinanciarlo, y lo peor del caso es derogaron los artículos. La ley de financiamiento educativo ya había perecido, pero derogaron el artículo específico de la Ley de Educación de la Nación que establecía este piso del 6%, que aunque no lo habíamos alcanzado, había una obligación implícita de orden legal, no solo para el gobierno nacional, porque es también para los gobernadores de provincia. Y acá sí votaron muchos de los diputados, inclusive de los de la provincia de Catamarca, esta derogación. ¿Se entiende esto? Entonces, hay responsabilidades compartidas en orden, porque por allí nos rasgamos las vestiduras en orden a decir, che, pero mira cómo está la educación, y siempre la vemos en orden a los resultados. Está bien, veámosla en orden a los resultados y podemos discutirlos. Pero si yo no tengo financiamiento, les pongo esta mesa, si en esta mesa no hubiera la tecnología, los aparatos, el recurso humano, esto no sería Radio TV Valle Viejo. Claro. ¿Se entiende? Bueno, en el sistema educativo pasa lo mismo. Si vos no tenés los recursos asignados específicos para que esto funcione en materia de salario, de recursos humanos, de infraestructura, esto no funciona. Y es lo que le está pasando al país. Claro. No sé, chicos, yo pregunto, vos sos parte también de la comunidad universitaria. Sí, te No, dejo, digo, Joaquín. la pregunta es, con todo lo que contás, Mario, ¿qué queda por derogar, no? Porque tuviste la derogación del FONIT, ¿no? Que era un fondo muy... En realidad, ahí fue astuto el presidente Milei, no derogó el FONIT. El FONIT había sido establecido y había sido prorrogado permanentemente, Sí. pero nunca durante casi 20 años logramos Trabajarlo, sobre claro. eso. Entonces, el presidente Milei simplemente dejó vencer Vencerlo. el plazo y dijo, no tengo por qué, no tengo que hacer nada con esto. Exacto. Porque la educación, y lo dice la ministra Sandra Petovelo, es un problema de las provincias. No. La propia Constitución Nacional desde el 94 establece responsabilidades conjuntas del Estado Nacional con las provincias. La Ley 26.206 establece esta responsabilidad conjunta Estado Nacional, provincias argentinas en esto. Entonces, ¿qué queda por derogar? La diferencia con regímenes neoliberales anteriores es que este fue votado por la sociedad. Y eso es lo preocupante, porque sabíamos que esto iba a pasar. Y fue votado en el 2023, fue revalidado en el 2025, con lo cual también hay que hacer un análisis político de fondo acerca de, che, la sociedad, ¿por qué está eligiendo esto a pesar de los efectos que tiene? Ahí yo me hago una pregunta, Mario, y chicos, ¿no? La tiro. Si venimos refrendando que el sistema educativo, con sus falencias, con sus errores, con su falta de... Pero también generó una sociedad que vota contra esto. ¿Cómo se lo entiende? ¿Qué pasó? Porque estamos hablando de gente que se ha educado en este sistema y que reniega. Y que por allí no dimensiona lo que se puede llegar a venir. ¿Qué pasó en este camino? ¿Qué se hizo tan mal como para que la gente, que incluso vos tenés estudiantes de la universidad pública que reniegan y que tienen un voto contrario a lo que es el Estado y su incumbencia en lo educativo? ¿Qué análisis se puede hacer? ¿Se puede hacer? Creo que es un fenómeno hay mucho de enojo, me parece. sociocultural muy profundo, antropológico, diría yo, de la antropología social y cultural. Benedict Anderson hablaba de las comunidades imaginadas, ¿no? Cómo nos erigimos en nación y cuál es el sentido de pertenencia que nos liga a un comunitario. ¿Por qué llevamos este color? ¿Por qué llevamos la escarapela hoy?
porque todos salimos a la calle cuando hay que gritar un gol de Messi, ahora se acerca la elección y nos vamos a olvidar un poco de los problemas. En Catamarca va a pasar que tenemos el Mundial y luego tenemos la fiesta del ponche y van a decrecer todo lo que es las zonas de conflictividad. Sí. Creo que hubo en los últimos años esta democracia que resurgió con aquel viejo aforismo de Alfonsín, una democracia donde todo nos tenía que dar de comer, de educar, dar salud, con esa famosa frase, con la democracia se cura, se educa, etcétera. Creo que hay deudas de la democracia, deudas de la política que se han transformado en deudas de la democracia. La democracia es este conjunto de el sistema de todos. Creo que la responsabilizamos a la democracia por errores propios que no aceptamos como sociedad, por errores. Yo lo acuso al político, yo lo acuso de corrupción al político, pero por ejemplo nunca nos hemos sentado a visualizar que si hay un político corrupto es porque alguien lo corrompió. Entonces esto es un camino, una doble avenida. Entonces, en los medios de comunicación, cuando hablamos de algunos grandes, pongo el caso de mi gran amigo, digo yo gran amigo, no tiene amigos este hombre, pero el dueño de un multimedios, Clarín. Al llegar la democracia era un diario. Lo tratamos acá en Aulas Sin Fronteras. Era un medio de comunicación, un diario.